¿Estamos en vivo? Sí, sí. Ok, buenos días a todos. Bienvenidos al séptimo webinar del Comité de Finanzas. Esta es una serie de webinars mensuales que comenzamos al principio de la pandemia y los hemos enfocado en la crisis y los retos que nos presenta esta situación bien particular que estamos viviendo. A través de esta serie hemos tenido participantes tales como los economistas del BID, de Bladex. Tuvimos un webinar regional un poco compartiendo ideas de las economías dolarizadas donde participó Ecuador, El Salvador y Panamá, y cuáles eran las implicaciones de vivir estos tres países en economías sin banco central y con dólares. Y la última que tuvimos el mes pasado fue una discusión entre la parte de salud y la parte de la economía. En todos estos casos muy enriquecedores, momentos de compartir información con todos nuestros miembros, con un enfoque en finanzas. ¿Okay? El título de la presentación de hoy, como ven en esta portada, tenemos un representante, el presidente de la Fundación Unidos por Panamá, y nos va a hablar de los inicios, los proyectos en marcha que tiene la Fundación, particularmente el caso Panamá. Pasamos la lámina. El nombre mío es Fran Amador, soy el chairman del Comité de Finanzas de AmCham y director ejecutivo de una firma CNI Asesores Financieros. Voy a actuar como moderador en el día de hoy. Pasamos la lámina. Les comento un poco la estructura que vamos a tener. Vamos a tener nuestro orador y después de la ponencia del orador vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes verán usando esta plataforma Teams que tienen una posibilidad de hacer las preguntas en el chat. Yo estaré recolectando las preguntas a medida que las hacen y luego se las estaremos compartiendo al moderador ya al final de la presentación. La presentación va a estar grabada, también estarán disponibles las láminas y le pedimos por favor que lo mantengan entre ustedes y no distribuirlo masivamente. O sea, esto es algo que estamos compartiendo con el grupo del Comité de Finanzas de AmCham y los asociados. En esta lámina presentamos un poco el tema que estamos viendo hoy dentro de la estructura de la pandemia, los crisis y los retos. Todos conocemos la crisis que estamos viviendo, los retos que esto nos representa. Vemos que estamos en proceso. Esta semana hay una apertura gradual de la economía, comienza, se levanta la restricción de movilidad por género y se flexibilizan los horarios. ¿Okay? La prensa hoy reporta 14 defunciones, 628 casos nuevos y un poquito más de 100.000 casos acumulados. Alrededor de julio, el 24 de julio, habíamos llegado a un pico de 34 defunciones, 1.176 casos y nuevos y un total de 57.000 acumulados. Yo creo que lo que todos nos estamos preguntando es, a medida que se va gradualmente abriendo la economía, cuál va a ser el impacto en la cantidad de casos que se están reportando y dentro de eso el reto del sistema de salud panameño y su capacidad en atender esos casos. Muy acertadamente, un grupo de empresarios se unieron y han desarrollado un programa de atención domiciliaria, digamos, también incluyendo la Fundación Unidos por Panamá, en la cual les vamos a estar dando en la presentación información sobre cómo opera ese programa de atención y básicamente los objetivos, que es limitar la cantidad de pacientes que vayan a hospitalización, a la unidad de cuidados intensivos en particular, y por lo tanto minimizar las lamentables muertes que van a ocurrir en cualquier tipo de pandemia. Pasamos la lámina. El orador que tenemos hoy, Jorge Andrés Mejía, es presidente de la Fundación Unidos de Panamá y además presidente de Seguros Sura. ¿Okay? Es un honor tenerlo.
Creo que para todos ver cómo los líderes del sector privado se han unido en ese esfuerzo, le han dedicado recursos, tiempo y particularmente experiencias. Nos va a comentar las experiencias que tiene su grupo en otras regiones y cómo, buscando los aspectos positivos, lo han aplicado aquí en Panamá en conjunto con muchas de las entidades. Entonces, es un placer para nosotros, Jorge Andrés, tenerte, que nos hayas acompañado hoy, que nos des tu tiempo muy valioso y que nos hables un poco sobre la Fundación Unidos por Panamá. Gracias. Bueno, buenos días, Frank. Muchísimas gracias por la presentación. Muy generoso, de verdad. Muchas gracias por las palabras. En primer lugar, yo los quiero poner en contexto alrededor de lo que es la Fundación Unidos por Panamá. La Fundación Unidos por Panamá nace hace 3 meses realmente. Nosotros, como lo dijo Frank, un grupo de empresarios con inquietud de qué poder proponer al país, al Estado, con una función netamente de generar sostenibilidad en el largo plazo desde la parte económica y obviamente social y el bienestar de los ciudadanos. Encontramos pues en la atención domiciliaria con énfasis en oxigenoterapia, en una posibilidad de proponerle un plan al Estado. El contexto es nosotros, si quieres Federico vas avanzando a la próxima. Gracias. La intención de nosotros con este plan inicialmente es, nosotros vemos que en Colombia, no les voy a hablar mucho del sistema de seguridad social en Colombia, pero Sura participa del sistema de seguridad social en Colombia, se llama Empresas Prestadoras de Salud, EPS, y la EPS se referenció en distintas partes en el mundo, principalmente Alemania, Nueva Zelanda, en lugares donde la atención domiciliaria, la disminución de estrés y adicional el complemento de oxígeno en el hogar hacía que muchísimas personas no llegaran al sistema hospitalario y por ende a UCIs y por consiguiente no tuvieran pues lamentables fallecimientos. Entonces se hizo un programa en donde se estudia y se mira cómo nosotros podíamos implementar en Colombia desde Sura el tema de oxigenoterapia y se hace un programa ya que en Colombia hay un tema de médico en casa a través de esta EPS que atiende a los pacientes en su casa y llegamos en este momento a atender alrededor de 30.000 o 40.000 pacientes. No tengo los números, los dejé de seguir cuando ya iniciamos nuestra labor en Panamá, pero en todo el territorio colombiano, donde ellos, las personas que normalmente eran contagiadas en COVID positivo, se aproximaban entre un 15 y 20%, que son las personas que se llevan al sistema hospitalario, y casi un 4 o 5% de personas que se llevan a UCI. Y convirtió ese número en menos de un 3% de llevarlos al sistema hospitalario y en menos de un 0.5% de llevados a unidades de cuidados intensivos. Entonces esto lo que hacía es disminuir esa incertidumbre de saturación del sistema, que realmente es el problema, no tanto o lo que significa, no quiero minimizar, pero no tanto lo que significa la enfermedad, porque en los próximos 2 años, si no somos todos, el 95% vamos a estar contagiados de coronavirus. El asunto es cómo podemos ser atendidos y cómo transcurrimos la enfermedad. Entonces, dado eso, se creó este plan domiciliario en Colombia con un soporte muy fuerte en medicina en casa y nosotros, conociendo pues esa situación, trajimos eso a Panamá, lo comentamos con un grupo de empresas amigas. Las empresas amigas son Banismo, Argos, Celsia, Cárnicos y Pozuelo, que en este momento están fusionando su nombre. Ellos en Colombia es Nutresa, empresas de alimentos procesados. Son los partners que tenemos en este momento, todos con función y con desarrollo en Panamá de los distintos tipos de industria. Entonces hacemos la propuesta, y aquí viene el primer punto financiero, que no está acá en la presentación, por eso estoy contando todo esto,
que nosotros hicimos simplemente una proyección que nos daba, la van a ver, casi $1.200.000 para 6 meses. Después lo bajamos a 3 y sin tener mucho conocimiento alrededor de lo que podíamos hacer realmente, todos apostamos en pro de generar una acción que fuera relevante para disminuir pues este tema de hospitalización o la incertidumbre de hospitalización en Panamá. Entonces, lo que nosotros realmente hacemos, bueno, y a partir de eso se crea la Fundación Unidos por Panamá, que además es una fundación finita, la tenemos por un periodo de 6 meses, porque la razón de nosotros es entregarle, o ha sido, es entregarle el protocolo al ministerio, que ellos lo aprendan y que ellos lo terminen ejecutando en el recorrido. Nosotros no quisimos coger un protocolo y entregarlo al ministerio porque nos daba miedo que simplemente quedara archivado y no se ejecutara, y por lo tanto tuviéramos la posibilidad de que sí se mostrara el beneficio del programa. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hacemos? Le entregamos al ministerio un programa de atención domiciliaria con unos criterios médicos que nosotros no podemos decir hoy que son científicos por el periodo que llevan de estudio, pero que sí han demostrado un resultado supremamente elocuente, y que esos criterios, decimos, de acuerdo a las características de cada paciente, del hacinamiento, de cada una de las características de comorbilidades de cada uno de los pacientes COVID positivo, cuál debería ser la acción o cómo lo deberíamos atender. Y ahora pues más adelante les mostraré cómo es ese protocolo de una manera muy general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como un protocolo, si se hace en una atención temprana y desde el hogar, puede solucionar mucho, se complementa con el tema de oxigenoterapia, que ya se los dije, que el tema del COVID lo que termina haciendo no es necesariamente un tema respiratorio ni pulmonar. Lo que pasa con el COVID es que se disminuye la saturación de oxígeno en el cuerpo y por ende se determina de que el oxígeno no llegue a nuestros órganos, y eso es lo que produce una inflamación y es lo que produce la complicación de los pacientes con COVID positivo. Al nosotros hacer una atención temprana desde el hogar y acompañarlos en la medida de sus sistemas vitales y específicamente la saturación, nos podemos dar cuenta que la saturación se disminuye, y al disminuirse la saturación podemos acompañarlos con una terapia en su casa acompañada de oxígeno, donde recupere el nivel de saturación y por ende no tenga que llegar a las clínicas. Y si llega pues con el oxígeno controlado, de una manera mucho más fácil de ser atendido en alguna clínica o hospital. Entonces, no solamente es lo médico, sino que también los pacientes, el nivel de estrés se disminuye al sentirse atendidos en sus casas y acompañados. Entonces eso es lo que produce un tema específico de que se disminuya las personas que llegan a los hospitales. Pero en conclusión es entregarle un programa que realmente tiene una parte logística muy importante, una parte de acompañamiento, de medicina virtual, de acompañamiento de laboratorios o de exámenes de laboratorios y de oxígeno en su casa, para que nosotros podamos acompañar a estos pacientes y no tengan que llegar a las clínicas u hospitales. Adelante, Federico, gracias. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros cuando se inicia el COVID, nosotros como compañía hacemos un estudio de 84 ciudades del mundo, donde estamos viendo y monitoreando día a día qué es lo que pasa, no solamente en contagiados o qué es lo que está pasando o en número de personas fallecidas, sino también qué son las acciones que cada una de esas ciudades están haciendo para controlar el COVID o por qué se está disparando el COVID. Entonces nosotros hacemos estas líneas y hemos acompañado esto. Y si pueden ver, pues a Panamá, que es el verde, desafortunadamente llega un momento en la primera apertura de junio y se nos dispara los contagios.
y no teníamos una claridad de qué era lo que iba a pasar, y la única forma de nosotros pensar que se podía controlar era simplemente el estado de confinamiento o estar en cuarentena todos, y creíamos que eso pues simplemente nos iba a llevar a una situación caótica desde el sistema, desde el sistema pues, económico de Panamá, con sus pros y también con sus desventajas como país, con la economía, pues con la situación que tenemos, que íbamos a tener una situación muy compleja finalizando el año en nivel de contagiados y también de personas fallecidas, y que esas curvas nos estaban dando que no existía la posibilidad de tener camas suficientes ni UCI suficientes para las personas que se iban a contagiar. Entonces, dado las curvas del crecimiento y la posibilidad de nosotros mitigar de alguna manera a las personas que podían llegar, entonces nuevamente era como el match perfecto para nosotros poder mostrar que el plan de atención domiciliaria podía coincidir específicamente con disminuir ese número, no de contagios, pero sí de personas que llegaran a hospitalización y a UCI, y por ende a fallecimiento. Y entonces empezamos el recorrido de mostrarle el protocolo al Estado, a la Presidencia, al Ministerio, a hacer un acuerdo específico para poder hacer el piloto en Juan Díaz y digamos, poder mostrar por qué nosotros podíamos creer que a través de este programa se disminuirían las personas que llegarían a las clínicas y hospitales y por ende bajarían ese nivel de incertidumbre de tener copado todo nuestro sistema de salud. Adelante, Federico. Bueno, acá esta la traje, no es para asustarlos, sino para que seamos precavidos. Nosotros como compañía, como les digo que venimos estudiando y haciendo el seguimiento, una cosa es los casos que conocemos y otros casos son los que creemos, de acuerdo a la trazabilidad y a los contactos que normalmente tiene un COVID positivo, el número de personas que podían estar contagiadas, pero sin que lo supiéramos. Entonces nosotros tenemos un conocido en este momento, bueno, hasta la semana pasada, esto tiene ya desde viernes, creo que es esta presentación. Entonces, tenemos alrededor de 100.000 personas conocidas contagiadas, pero creemos que hay otras 436.000 que están posiblemente contagiadas, pero que no lo saben, ni se tiene trazabilidad. Esto no significa ni que el Estado o el Ministerio no esté haciendo uso o un buen uso de la información, porque lo que tiene no lo está entregando. Es de los países con mayor número de pruebas, inclusive se está implementando ahora pruebas al azar en la calle. El ministerio ha decretado para poder salir a hacer pruebas a la calle al azar para poder controlar la pandemia, porque lo que está pasando ahora es que las personas no están entregando o no están contando que están contagiadas, entonces el nivel de no conocidos es muy alto y el nivel al que podríamos llegar es un nivel muchísimo más alto de personas contagiadas no conocidas. Por eso, a pesar de que las cifras estén bajando, este es un mensaje social, más de que las cifras estén bajando, sigamos igual o más cuidadosos de lo que hemos sido, y que realmente, si no necesitamos salir o los cuidados que necesitamos tener para poder tener relaciones con otras personas, sigan siendo los que son recomendados por los temas de bioseguridad para que no se sigan propagando los casos de contagio. Entonces este es un tema muy importante, a pesar de que los casos se ven disminuyendo, el número puede ser mucho más alto de contagiados. Adelante, Federico. Bueno, ahora sí, nosotros, el sistema o lo que pasa con el tema del COVID es, hay un potencial, o sea, toda la población, hay un potencial de personas que tenemos probabilidad de ser contagiados. Hay una población que por los síntomas es sospechosa de tener COVID. Acá también hay un tema que les voy a ser muy sincero. Esto nos ha permitido entrarnos en el relacionamiento con el Ministerio y con la Caja del Seguro Social y conocer las virtudes y las debilidades que puede tener el sistema, y más que en la atención donde se tiene más problemas es en la trazabilidad. Entonces nos encontramos que desde la toma
de la muestra de pacientes con COVID positivo, que no se les hacía un protocolo, más la toma de la prueba mientras la prueba es conocida positiva y se le hace conocer al paciente COVID positivo, se tiene un periodo importante de tiempo que posiblemente es lo que lleva a agravar a los pacientes. Entonces, parte de lo que se ha hecho acá es trabajar en cómo se acorta el tiempo entre síntomas, toma de muestra y resultado de muestra y conocimiento del paciente que tiene el COVID positivo para poderlo incluir en el programa. Entonces eso ha sido un tema que ha sido supremamente importante y se ha participado de una manera muy fuerte en esa trazabilidad para que el ministerio tenga una información en más corto plazo y que podamos actuar de una manera más rápida. Entonces el plan, nosotros lo separamos específicamente, nos tuvimos que articular con el ministerio, porque en el ministerio nosotros les decíamos, nosotros lo que vamos a hacer es una atención en domicilio, y nosotros no podemos atender ni los hoteles hospitales, ni mucho menos los hospitales. Entonces creamos un vínculo donde primero nos entrega el ministerio la información, específicamente el área metropolitana donde se encuentra Juan Díaz y Don Bosco, que es donde tenemos el piloto pues desde agosto, desde el 3 de agosto, y nosotros participamos en esa información diariamente, en ese censo. Entonces, atendemos, pero tenemos que tener una relación muy clara con la administración de los hoteles hospitales para, de acuerdo a las características de cada paciente, nosotros principalmente con morbilidades o personas pues con preexistencias o enfermedades que les complica su situación al tener COVID positivo o por su situación de hacinamiento, nosotros pues las remitir a hoteles para que tengan ese aislamiento y no sigan pues propagando el contagio, o las personas que por una situación u otra deben ser remitidos a hospitales. Entonces es una articulación, estamos muy metidos dentro del funcionamiento del ministerio para poder entregar pacientes a hoteles, pacientes a hospitales o inclusive remitirlos directamente a hospitales, a unidades de cuidados intensivos. Enseguida les voy a mostrar una información muy rápida de cómo ha sido el resultado pues, de cada uno de estos casos y esta situación. Adelante, Federico. Muy rápidamente el plan. El COVID, nosotros lo que tenemos es un call center con unas llamadas que las hacemos por telemedicina. Entonces nosotros lo que hacemos es con el censo que nos entrega el MINSA, nosotros lo ingresamos al programa. Al iniciar al programa pues le hacemos su registro y le hacemos una evaluación de pertinencia de la atención domiciliaria de acuerdo a lo que les venimos hablando. Ahí hay ejemplos de muchas cosas, hay pacientes que nos los han entregado en el censo que se pudieron haber demorado ya 15 días después de haber conocido de ser COVID positivo. Encontramos personas que desafortunadamente, bueno, solo uno gracias, que había fallecido después de que nos lo informaron, personas que en la misma llamada nos damos cuenta de su situación de hacinamiento. Entonces lo que hacemos es un programa de llevarlo a un hotel o a un hospital, en fin, de varias condiciones, pero cada vez que acortamos ese tiempo de conocimiento de síntomas, prueba y conocimiento de prueba, esto ha ido mejorando en esos términos. Entonces registramos al paciente, le hacemos la evaluación de pertinencia para poder ingresar. Nosotros hacemos una visita a su casa con mensajería especializada para entregarle un kit. El kit consta de mascarillas, termómetro por paciente, oxímetro, como les hablaba, es supremamente importante el tema de saturación y frecuencia cardíaca, entonces este oxímetro nos garantiza esto. Y hacemos la entrega de las personas. Después de eso, una terapista respiratoria hace un acompañamiento por videollamada explicando los cuidados. Aquí hay otros temas que nosotros hemos venido encontrando. Perdón que le vaya metiendo temas. Al principio creíamos que todo el mundo tenía forma de acceder a Internet o poderlo llamar a través de un teléfono inteligente. Entonces nos hemos encontrado que muchas personas no tienen o Internet o datos desde su celular, entonces hemos tenido que contribuir incluso en entregarles tarjetas para que tengan señal, para que tengan la posibilidad de tener las videollamadas y poder hacer el seguimiento. Y en otros casos ni siquiera
personas que tengan teléfonos o smartphones, que tengamos la posibilidad de tener la conexión, entonces ha sido vía teléfono normal. Entonces ahí hemos tenido que compartir. Y desde el punto de vista de costos, obviamente cuando hablamos de llamada fija normal más una conversación, son llamadas más prolongadas, que eso incrementan pues los costos que se vienen presentando en el programa. Pero dado que esto es una intención de atender a todas las personas, digamos que eso no es el punto de referencia, estamos haciendo la obligación de todas las personas que presenten código positivo, a todas las queremos atender, específicamente en el corregimiento de Juan Díaz y Don Bosco, que fue el que empezó el 3 de agosto. Y a partir del 14 de septiembre, o sea, del lunes, estamos en Mañanitas, 24 de diciembre, y Tocumen, o sea que ya tenemos 5 corregimientos. Pero siguiendo con la llamada, entonces se hace el primer monitoreo, se les explica cómo utilizar el oxímetro, cómo utilizar las mascarillas, entregamos 4 o 5 videos donde les mostramos cómo se hace el cuidado, la atención, inclusive les damos unos videos y unas explicaciones de cómo se respira y cómo debe estar durmiendo un paciente COVID positivo boca abajo, donde le facilita las posibilidades de respiración y le da la posibilidad de oxigenar más su cuerpo y por ende pues mantener la saturación. Y ahí les explicamos que cada 4 horas les estamos haciendo un seguimiento, un automonitoreo, entonces se hacen seguimiento. Y los pacientes que no presenten o no nos estén avisando, nosotros mismos les mandamos mensajes y al mismo tiempo, si no nos contestan los mensajes, nosotros los estamos llamando nuevamente. A las 24 horas, de acuerdo a las evaluaciones iniciales, dependiendo si el paciente está muy complicado, se hace una consulta médica virtual más rápido, pero dentro de las 24 horas estamos haciendo una videollamada con médico, o sea, un médico le hace una consulta y esa consulta se hace a partir de ese momento cada 24 horas durante 13, 15, 17 días aproximadamente, que es lo que nos dura normalmente los pacientes en el programa. Entonces vuelve y se explica, sigue siendo el control de parámetros, si está dentro de parámetros, pues simplemente sigue en su atención domiciliaria. Si el paciente continúa con los síntomas adecuados, pues simplemente de acuerdo al número de días que normalmente, cuando se determina que el paciente es COVID positivo en el día 1, al día 6 es cuando se pueden presentar las mayores posibilidades de complejidad. Al día 6 al 11 es donde más grave se puede presentar los síntomas, y eso en los momentos que son remitidos o las personas llegan a las clínicas normalmente. Y al día 11, 12, 13, si continúan síntomas o sin síntomas, se puede determinar que se da de alta al paciente. Entonces, si está por fuera de parámetros, pues entonces nosotros, de acuerdo, se hace una nueva llamada, se determina que si esté fuera de parámetros, que no sea un problema de manejo de la atención, de que no sepa manejar el oxímetro, de que no se esté tomando bien los signos vitales, y de acuerdo a eso hacemos una visita con un equipo de reacción rápida, que son médicos que van a la casa, que acompañan al paciente, donde se le hace una evaluación física presencial, se determina si necesita unos exámenes médicos, dentro del protocolo se determinan las características de cada paciente o de las comorbilidades o la situación de cada paciente. Nosotros le hagamos unas tomas de muestras específicas con unos laboratorios aliados que estamos teniendo en este momento para eso, y se determina si el paciente necesita terapia de oxígeno en su casa o no. Si necesita terapia de oxígeno, pues simplemente nosotros sigue dentro de los parámetros, volvemos y lo controlamos y hasta que le podemos dar de alta. Si sigue fuera de parámetros, le aumentamos la dosis de oxígeno llega máximo hasta 5 litros, le ponemos máscara. Si el paciente sigue dentro de los parámetros o logramos controlar que entre a los parámetros, pues vuelve a su control domiciliario para poder darle de alta, y si no, pues simplemente coordinamos para que sea entregado a un nivel hospitalario, y en ese momento nosotros también lo consideramos de alta. Entonces ese es en general. Nosotros cuando hablamos de los médicos virtual o presencial, tenemos un grupo también de médicos de apoyo, especialmente medicina interna, pediatra, ginecólogo obstetra, psicólogo y nutricionista.
son como los grupos de médicos que tenemos de apoyo para situaciones específicas en estas consultas. Una manera súper rápida de lo que hacemos, pero digamos que esto es lo que venimos haciendo en atención domiciliaria. Adelante. Esto también, metros cuadrados no utilizados. Nosotros utilizamos las oficinas que nosotros usábamos en Plaza Marbella, Seguro Sura, y en este momento ahí tenemos alrededor de 25 médicos, bueno, más bien personas de la salud, porque tenemos alrededor de 18 médicos, tenemos 3 enfermeras profesionales, tenemos varias asistentes de enfermería y 3 terapistas respiratorios, que es lo que vamos creciendo el grupo de médicos de acuerdo a lo que creemos necesitar para poder atender los 5 corregimientos, que estamos hablando de alrededor de 75 médicos, alrededor de 62, 63 médicos permanentes para los call centers, para poder atender el número de personas que pretendemos atender de manera simultánea, que enseguida les hablo de ese número. Una muestra muy rápido, eso eran nuestras oficinas, ahora son los call centers pues, que tenemos de los médicos y las enfermeras. Adelante. Espacios también que teníamos para esto, pues tuvimos que coordinar y especializar a una empresa de mensajería. Tenemos también en bodega pues todo lo que entregamos, los kits que estamos entregando. Esto también lo patrocina el mismo programa. Adelante. Como yo les dije, aquí hay una confusión que se ha presentado. El mismo ministro nunca usa la palabra Unidos por Panamá o plan domiciliario, él habla de la gente de Sura. La gente de Sura pues simplemente somos nosotros que hemos entregado algún conocimiento, pero digamos que el programa es la Fundación Unidos por Panamá, que está conformada por las empresas que ya les comenté, y nosotros nos presentamos en este momento en el Policentro de Juan Díaz como funcionarios del MINSA, porque así está el acuerdo, y nosotros nos queremos presentar como programa de atención domiciliaria, porque independiente que sea la Fundación Unidos por Panamá en este momento, para los 3 nuevos corregimientos es el brazo pues que lo opera es Unidos por Panamá, pero el que lo financia en este caso es Todo Panamá, el movimiento Todo Panamá. Nosotros queremos que independiente de quién opere esto, el ministerio posicione el programa de atención domiciliaria, porque pensamos que ellos son los que tienen que terminar irradiando o propagando esto a nivel nacional, y son ellos los que los tienen que administrar, y por eso queremos decirles programa de atención domiciliaria, y es, en este caso pues lo hablamos de Juan Díaz específicamente a través del Ministerio de Salud, para que ellos se apropien. Entonces lo que hemos hecho es también mostrar un protocolo de cómo se hace. Cuando nosotros llegamos con el kit, también entregamos pues una información de cómo funciona y algunos detalles del funcionamiento, pero lo que queremos es pues, generar una recordación que es un programa del ministerio. Adelante. Esto es las cifras también al viernes de la semana pasada, están muy por fuera de lo que nosotros pretendíamos. Nosotros en este momento ya pretendíamos haber atendido alrededor de 900 personas solamente en Juan Díaz y Don Bosco, 800, 900 personas. No estamos llegando sino al 60% más o menos de lo que teníamos estipulado. ¿Qué es lo que nos termina pasando? El tema de la trazabilidad, y las personas nos están haciendo la prueba. Entonces eso es parte de lo que nos está pasando, pero a pesar de eso, ya sí hay un tema que nos empieza a hacernos sentir satisfechos. Una cosa es que en el censo nos entregan una información, pero muchas personas o no son del corregimiento, o simplemente no tenemos datos donde contactarlos, cosa que se viene corrigiendo muy fuertemente en todo este periodo pues, de tiempo que llevamos, pero se sigue presentando desafortunadamente. Y lo otro es entregas tardías de información que nos impiden poder atender a los pacientes de una manera temprana. Entonces, por más que dice que el censo son 739, hemos podido atender 511 pacientes, donde hoy, pues donde al viernes, no hoy, teníamos 85 pacientes activos atendidos,
de esos habíamos remitido, o de esos no, de los 511 habíamos remitido 66 a hoteles u hospitales, fallecidos ninguno, pacientes de altas 360, pacientes que teníamos activos en ese momento con oxígeno 63 pacientes, que nos da un 12,33, nosotros habíamos pensado hasta un 20%, está por debajo de lo que pretendíamos. ¿Qué es lo que hacemos? Que de las personas que nosotros tenemos con oxígeno que requieren hospitalización, mientras vamos avanzando, mejores esos pacientes que no requieren hospitalización porque los encontramos en estado temprano. Entonces, cada vez que hemos ido ganando experiencia y además hemos venido ganando una relación más cercana con la información del ministerio, está haciendo que cada vez menos personas tengan que ser hospitalizadas, a pesar de que la cifra es muy buena. Panamá, antes de que iniciáramos el programa, tenía 14% de personas contagiadas. Del 100% de personas contagiadas, el 14% se iba a hospitales y clínicas, o se va pues en su gran mayoría. A través del programa estamos demostrando que apenas, y a pesar de tener algunas falencias todavía de funcionamiento, estamos llevando el 352 a hospital o a unidades de cuidados intensivos. Entonces, el esfuerzo que hemos hecho, hemos disminuido en más del 10%, más que 10%, en 10 puntos el porcentual de personas que se están remitiendo al sistema de salud del país, específicamente en Juan Díaz y Don Bosco, que es en donde llevamos más tiempo. Digamos que ahora, pues, la semana pasada, a pesar de que no habíamos hecho formalmente el inicio, ya teníamos personas de Mañanitas y de Tocumen atendidos, y ya a partir del lunes también está 24 de diciembre. Digamos que eso es lo que ha pasado ahora. Nosotros empezábamos muchísimos más pacientes promedio en los 2 primeros corregimientos, pero digamos pues que por las razones que ya les cuento, y además porque las personas están haciendo menos pruebas en este momento de manera voluntaria. Siguiente, por favor. También aquí no está, pues tenemos una información muy amplia, pero no está, también hemos detectado dentro de cada uno de los corregimientos las barriadas o las zonas específicas donde más contagio se puede estar presentando, y también tenemos trazabilidad por persona, cuántos contagios directos tiene, y esto se lo entregamos al ministerio para que el ministerio active una trazabilidad y una búsqueda de estas personas para hacerle las pruebas, y eso nos ha llevado a una disminución, digamos, de la evolución del contagio de una manera importante en este periodo de tiempo. Siguiente. Lo mismo pues de Don Bosco, entonces venimos en una disminución. A ver, aquí hay un tema importante. Nosotros en la anterior y en esta se ve que venimos disminuyendo, pero que al final pensamos que puede haber una curva. Toda esa curva que incremente posiblemente el nivel de contagio es debido a la salida de las personas nuevamente a la calle. Si no tenemos los cuidados, creemos que se puede generar una ola nuevamente octubre, noviembre, esperemos que no, pero se puede generar una ola nuevamente de crecimiento de contagios y por ende que tengan que volver. Por eso es tan importante hablar de los no conocidos, y que a pesar de eso estemos todos, que los conocidos estén bajando, pero que posiblemente los no conocidos. Esta es una enfermedad que no se ha vencido para nada y que estamos pues teniendo todos mucho cuidado, así que es simplemente para generar como una prevención entre todos nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, acá lo que le hablaba de la trazabilidad, nosotros, de las personas pues que hemos atendido con COVID positivo, a todos lo que hemos encontrado es que por cada un paciente positivo hay un promedio de 5 contactos directos, y por lo tanto hemos generado este número de contactos hacia el ministerio para que haya una atención directa, y esto ayuda pues a la trazabilidad y que estas personas también queden digamos en aislamiento para así evitar posibles contagios. Entonces no es solo lo que se está haciendo desde la atención, sino la posibilidad de generar trazabilidad. También aquí cabe resaltar que todo Panamá está haciendo un programa acompañados pues con esta información que estamos dando, más el ministerio, más la Autoridad de Innovación Gubernamental, la IG, para generar un tema de trazabilidad.
también es importante que acá sepan que la AIG, el Ministerio y la Caja del Seguro Social en este momento están poniendo toda su información al servicio de epidemiología del Ministerio, también a través de un sistema que se va a poder ver mucho más rápido y ver mucho más rápido todo el tema de contagiados en cada uno de los corregimientos, para que así sea más fácil pues la atención de esas personas en cada corregimiento. Entonces también digamos que esto ha hecho evolucionar muchos temas de información y de acciones paralelas en el Ministerio y en la Caja del Seguro Social. Adelante. Entrega de kit 410, nosotros no teníamos planteado inicialmente sino unos medicamentos básicos simplemente para síntomas, pero en la articulación que hemos podido tener con el Ministerio, con el Policentro y la Policlínica tanto de la Caja del Seguro Social como el Policentro del Ministerio, de cada uno de los corregimientos, sobre todo a los pacientes que tienen comorbilidades o enfermedades crónicas, hemos tenido la oportunidad de detectar la necesidad. Si un paciente COVID que tiene una comorbilidad o una enfermedad crónica debe salir a buscar sus medicamentos, lo que hemos articulado con ellos es cómo coordinamos esa remisión de medicamentos y nosotros mismos se lo estamos llevando a su casa. Y al mismo tiempo, los pacientes que tienen COVID, la intención es que no salgan de su aislamiento, y por ende nosotros en la primera visita que hacemos, de acuerdo a las características de hacinamiento y condiciones de vida que tengan cada una de los pacientes COVID y de los números de familias, a través de todo Panamá y de las juntas de acción comunal, recogemos bolsas de alimento y las estamos entregando de acuerdo a la necesidad cada 7 días hasta que salen determinados de alta. Entonces, por eso se ven muchas más bolsas de comida que entregas de kit. Esta información era hasta el viernes pasado. Entonces, lo que se trata de hacer es tratar de articular todas las autoridades locales, el Ministerio, la Caja del Seguro Social, Policentro, Policlínica si hay, Centro Médico del Seguro Social, Junta de Acción Comunal, la Policía, los diputados también, acción política hemos tenido relacionada para que todos tengamos una acción coordinada y podamos tener una mejor atención de los pacientes COVID positivo. A pesar que hemos estado solamente en el tema de atención domiciliaria, nos ha permitido tener este nivel de acción con las diferentes entidades o entes relacionados con este punto. Dale. Este también es una información, nosotros, así como yo lo decía al principio, Fundación Sura, Fundación Unidos por Panamá y las personas que nos acompañan en la Fundación Unidos por Panamá, nuestra intención no era aparecer nunca, sino hacer un plan piloto que sirviera de referente para que el Ministerio lo tomara y lo pudiera, digamos, llevar a los distintos corregimientos, pero el Ministerio pues tiene algunas limitaciones de presupuesto y de acción, y por eso se nos ha pedido y buscamos pues otras personas que contribuyeran con esto, y es donde aparece todo Panamá y aparecen los otros corregimientos. Cuando nosotros empezamos en Juan Díaz, nosotros teníamos alrededor de 28 a 30 personas contagiadas diarias e hicimos las proyecciones alrededor de eso. Y pensamos que para los 3 meses nosotros íbamos a tener un costo de $728.000 para total de los 3 meses. Digamos que entre Juan Díaz y Juan Díaz y Don Bosco, que está abajo, ¿sí? Que suman alrededor de 1.100.000, es como la intención de este grupo de empresas iniciales donde queríamos participar y queríamos atender alrededor entre 3.800 y 4.200 pacientes en esos 3 meses, pero que está siendo una cifra menor que esa. Pues bueno, también eso es positivo. La intención con el programa es atender alrededor de 12.000 pacientes, digamos, en los septiembre, octubre, noviembre, que sería Juan Díaz y Don Bosco, y hasta septiembre, octubre, noviembre y algo de diciembre, Tocumen 24 y Mayanitas, atender 12.000 personas, en donde lleváramos menos del 3%. El reto es bajar ese 3.52 que les mostré. Como reto, digamos, de fundación, tenemos que sea menos del 1.5, mientras mejoremos trazabilidad, pero por ahora
estamos tratando de que sea menos del 3%, que ya sería un logro supremamente grande de personas que llevaríamos a hospitalización. Entonces, digamos que ese es lo que aminora de alguna manera el tema de incertidumbre en el sistema hospitalario, es la participación que podíamos entregar. Y por eso es que le queremos decir al Ministerio y a la Caja del Seguro Social que si adoptan esto y lo hacen de una manera mucho más masificada en muchos más corregimientos, pues obviamente el sistema estaría mucho más aliviado y por ende podríamos fluir a través de las calles más fácilmente y promoveríamos de una manera mucho más clara y más adecuada la economía con ese nivel de incertidumbre muchísimo más controlado. Como pueden ver, nosotros tenemos un presupuesto de alrededor de 2.800.000 para estos 5 corregimientos, para atender esos 12.000 pacientes. Tenemos unos costos fijos que están distribuidos de acuerdo a los tamaños. Si son menores, pues tenemos unas líneas bases más fuertes para poder atender determinados corregimientos y por eso se ven pues unos valores tan distintos en cada uno de ellos, pero digamos que el valor promedio de paciente está alrededor de $240. Esto no es una cifra final. También nos hemos encontrado múltiples empresas que nos han contribuido. Nosotros, por ejemplo, teníamos que comprar alrededor de 250 concentradores de oxígenos, que son con los que hacemos las terapias a domicilio. A través de todo Panamá nos consiguen una donación que no es para nosotros, sino para el ministerio, y por ende pues esos precios empiezan a ser disminuidos. También nosotros tenemos un valor de oxímetro que estaba alrededor de $14, también con buenos oficios de diferentes personas, también incluido todo Panamá y distintas empresas conseguimos oxímetros a valores mucho más bajos. Estoy hablando de memoria, $9, $10. Lo mismo los termómetros, que los pensábamos en $7 u $8, masivamente comprados porque queremos uno entregado a cada paciente, también se disminuye mucho. El costo más fuerte acá está todo en relación con el personal médico y el número de médicos que vamos necesitando de acuerdo a la evolución, y más que eso, las implicaciones pues de los aplicativos y el tema tecnológico alrededor de eso. También se hicieron inversiones alrededor de historias clínicas, desarrollos específicos para este programa de seguimiento y trazabilidad, la posibilidad de alimentar dentro de la misma historia clínica el seguimiento del paciente, los síntomas, si llama, si no llama, si está hospitalizado, que hemos tratado de hacerlo conjunto con el Ministerio y con la Caja del Seguro Social. Aquí voy a hablar de sueños personales, me perdonan ya aquí el abuso de confianza, es si en Panamá, que es un país que tiene la posibilidad económica desde la inversión per cápita de salud por cada uno de los panameños que tiene el Ministerio y la Caja del Seguro Social, tuviera una historia clínica unificada de una manera adecuada, administrada de una manera adecuada, la salud en Panamá sería espectacular, y digamos que ese sería el segundo paso independiente de pandemia que nosotros quisiéramos dar, acompañando de alguna manera al Estado o el gobierno panameño sin ningún tema de interés distinto, que haya un bienestar para Panamá. Muchísimas gracias, perdonen, me extendí más de la cuenta, les agradezco mucho la atención y discúlpenme pues esta historia tan rápida, y espero que a unos financieros esto de algo les sirva. Muchísimas gracias. Frank, soy todo oídos y estoy a su disposición. Ok, no, muy bien. Más bien, muchísimas gracias, Jorge Andrés. Me pareció muy ilustrativa la presentación. Es un momento bien interesante para tener ese programa. Como mencionaba, viene la apertura gradual económica. Eso pudiese conllevar un aumento de casos que sería lamentable. Y yo creo que todo este esfuerzo que están haciendo, y sobre todo expandir el programa a 3 corregimientos más, digamos, va a ser una contribución muy importante de ustedes hacia combatir la pandemia en Panamá. Tengo varias preguntas que nos han estado haciendo, que puedo aprovechar entonces en este momento compartir contigo. Una de las preguntas es: ¿qué hace que el costo fijo del paciente en Don Bosco
sea más alto que otros corregimientos? Bueno, eso es lo que les explicaba. Don Bosco es un corregimiento pequeño. Nosotros desafortunadamente hicimos un tema más lineal. Lo hicimos como por número de pacientes que pudieran estar contagiados, pero necesitamos un número base de médicos para atender y de especialistas para atender, que nos hace que ese costo básico para poder atender cualquier corregimiento tenga, y se lo distribuimos en el número de pacientes posibles que tenga. Entonces digamos que eso es lo que nos hace una gran diferencia. Pero si nosotros hiciéramos una alocación o un tema de gastos más bien dirigido, una vez mucho más bien dirigido, podrían ser valores exactamente similares a cada uno de los corregimientos. Por eso hablé más del 241, que es un promedio general, que lo podríamos ver más desde ese punto, el valor. Digamos que se los quise mostrar por transparencia, pero digamos que no es la forma más ortodoxa ni más bien hecha de haber distribuido el valor unitario, sobre todo de los fijos, en cada uno de los pacientes. Esa es la razón. Ok. Mira, otra pregunta y con comentario. Excelente que expandan su cobertura a Mañanitas, Tucumán y 24 de diciembre para 5 corregimientos. ¿Están preparados para aumentos en caso a medida que se abre la economía? ¿Cuál es la capacidad actual de atención a clientes y hasta cuántos pudiesen aumentar en el próximo mes? Creo que es una pregunta de capacidad lo que están haciendo ahora. Sí, señor. Sí. Nosotros nos preparamos para Mañanitas. Como pudieron ver, pacientes activos no hemos pasado de 120 diarios. Nosotros se cruzan, porque como les dijimos, hay pacientes que están dándose de alta, que están entrando y saliendo. Hemos llegado hasta 120, 130 pacientes. Nosotros nos preparamos para Juan Díaz y Don Bosco para 500 pacientes diarios simultáneos. O sea, capacidad de atención. Inclusive teníamos un pico, de acuerdo a nuestras curvas, de 725. Ahora estamos preparándonos para estos 5 corregimientos para atender de manera simultánea 1.200 pacientes de manera simultánea, por si se llega a generar algún pico. Tenemos pues un staff o un grupo de médicos para atender lo que creemos, pero estamos contratando a los médicos para llegar a los picos, para tener una capacidad de atención de 1.100. ¿Qué esperamos? No se llegue a dar, porque llegar a ese nivel estaríamos en un nivel muy grave de contagio y con seguridad nuevamente de cierre de economía o de cierre de puertas nuevamente. Entonces esperemos no tenerlo que usar, pero sí estamos preparados para ese nivel de acción. Ok. Tenemos otra pregunta. El tema de la movilización de los médicos, ¿es provisto por el MINSA o por recursos de la Fundación? Nosotros, nosotros quisimos hacer todo es como lo digo, es con recursos propios de la Fundación. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la mayor parte de atención es virtual y es telemedicina. Nosotros atendemos la mayor parte de las personas, entonces digamos que lo que pudieron ver en las fotos son los médicos atendiendo desde un lugar que nos ha dado la posibilidad de no ser médicos en campo, entonces de evitarles el contagio y estar en exposición a los médicos, que eso también favorece pues de alguna manera el programa. Y si tenemos un grupo, ya en este momento 2 grupos de reacción rápida, que son parejas donde van el médico y la enfermera a las visitas, porque si hacen necesario pruebas de muestra, nosotros los llevamos. Entonces todo es con recursos específicos de la Fundación. Cuando decimos se sale de parámetros y se atienden de manera física en su casa, llevamos el médico, lo acompañamos, lo esperamos, lo estamos dotando de todos los pues, de todas las indumentaria necesaria para su cuidado, lo estamos transportando. Dentro de esos costos que pusimos está el costo de desinfección o descontaminación de los vehículos, de las visitas, o sea, todas las personas que van están incluidas. Pero todo es por cuenta de la fundación o del programa de atención domiciliaria. Todo eso está incluido dentro del programa. Okay. Hay una pregunta, ¿cuántas personas trabajan, colaboran en el programa de atención domiciliaria y cuáles son sus funciones? En este momento nosotros tenemos un director, tenemos una coordinadora médica, bueno, ya tenemos 2 coordinadoras médicas, tenemos, como ya les dije, en el primer grupo,
tenemos estipulado hasta 25 personas de salud, básicamente médicos, terapistas respiratorios y enfermeras. Si nosotros llegamos a las curvas que pretendemos, pensamos tener un call center con alrededor 79 personas atendiendo, médicos, y tendremos un staff que estaríamos hablando de la mensajería especializada, estamos hablando alrededor de 10 chicos en este momento que nos están acompañando, 2 grupos de reacción rápida, cada uno con 10 personas, o sea, otros 20 personas. Tenemos un contacto con las personas que tenemos 2 laboratorios en este momento afiliados para las pruebas que necesitamos hacer exámenes clínicos. Tenemos las personas que nos están entregando la comida de todo Panamá, también tenemos 4 personas de análisis de datos contribuyendo con el tema de análisis de datos. Tenemos las personas que están haciendo la descontaminación frecuente de los espacios que estamos utilizando, más los vehículos, más las visitas. Estamos hablando, voy a redondear un número, alrededor de 100 personas que se han movilizado alrededor de este programa en este momento, o que esperamos movilizar, casi de acción directa, y hay otro grupo importante alrededor de manera indirecta. Ok, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, señor. Las cifras que se muestran para casos reportados contra estimados, ¿son compartidas con el MINSA? ¿Cuál es la causa de su diferencia? ¿Cómo son comparadas con otros países, otras regiones? Yo creo que aquí es un poco entender esa brecha y qué puede estar pasando en muchas otras regiones, ¿no? A ver, hay dos cosas. Nosotros somos, entre comillas, el acuerdo significa ser parte del MINSA. Entonces, la información que ellos nos comparten diariamente del censo, nosotros diariamente les reportamos qué estamos haciendo y qué estamos entregando, e incluso a hospitales u hoteles les estamos entregando esa información. Y específicamente en Juan Díaz, que está nuestra sede, pues donde estamos atendiendo en este momento, con Israel Cedeño, que es el director médico de la regional metropolitana, y lo compartimos pues con el ministerio directamente. Hemos tenido 3 reuniones directamente con el ministro comparando la información y qué es lo que pasa y cuáles son las funciones de cada una de las cosas. ¿Qué es lo que pasa? 1, las personas que reciben o que hacen las PCR o las pruebas no llenan la información adecuada para poder localizar el paciente después. Esa es una función que es increíble, pero que es lo que nos pasa. Lo otro es que las personas que nos reportan, muchas de las personas que nos reportan en los censos no son de los corregimientos que estamos atendiendo. Entonces son de San Francisco, son de Caledonia, son de, en fin, de Darién, o sea, son de distintas partes que pueden que hayan ido a tomarse la prueba allá, pero que no, o dicen ser de allá, pero no son de ahí. Entonces no los podemos atender. Y en este momento, desafortunadamente, a partir de la semana pasada, ya sí nos los están reportando, es que los reportes de las personas de Juan Díaz Don Bosco o de los corregimientos que estamos atendiendo, que se hagan en otros lugares, no nos los reportábamos, entonces nosotros no los conocíamos. Entonces, básicamente lo que venimos en este mes es haciendo un tema de trazabilidad y de organización de información. Como se pudieran dar cuenta, tenemos 4 analistas de datos trabajando en programación y en organización de información y contribuyendo a encontrar y a documentar la información de una manera más acertada para poderla tener. Pero al mismo tiempo está todo el tiempo compartida con el ministerio y nuestra información la está atendiendo el ministerio todo el tiempo. Comparativamente con otros lugares, pues la verdad, las cifras de Panamá están disminuyendo en todas las zonas. La única parte que tiene algún todavía nivel de contagio alto, que todavía se pretende encontrar nuevas formas de hacerlo, que igual creo que el ministerio está haciendo una labor muy importante, es San Miguelito, pero que el resultado ha sido, entre comillas, positivo en toda la región. Lo que sí es que el contagiado positivo, donde menos personas están recurriendo a hoteles y hospitales, es del corregimiento de Juan Díaz, y comparado con cualquier otro corregimiento. Eso sí es una realidad,
que el programa de atención domiciliaria sí disminuye las personas que se aproximan a los hoteles y hospitales, a pesar de que el número de contagiados está disminuyendo. Ok. Y hay dos preguntas que también voy a aprovechar porque son breves las respuestas. Uno, aparte de este seminario, ¿qué otra forma de promoción del programa están haciendo? ¿Es necesario que se conozca ese trabajo? Si lo último es una afirmación, que entiendo que sí, muchísimas gracias. Exacto, no es una pregunta. Muchísimas gracias. La otra parte es que tenemos una conversación el próximo viernes muy importante con el ministerio, porque el ministerio dice que no tiene cómo promover el programa de manera autosuficiente ellos solos. Yo no pienso que no tenga desde lo económico, sino desde su capacidad de articulación. De acuerdo a esa conversación, necesitaremos volver a salir. No hemos salido, afortunadamente. Digo afortunadamente es porque no hemos necesitado lo económico. Como les dije, la primera parte, las empresas amigas participamos y pusimos el dinero para esto y está funcionando. En la segunda parte, todo Panamá también de una manera muy amplia y generosa y acompañándonos pone para la segunda parte. No sabemos qué se puede venir después de esto, no sabemos exactamente qué se puede venir de esto. Nosotros quisiéramos realmente que el ministerio adoptara el programa, realmente ellos lo hicieron de manera articulada, porque sería la única forma de nosotros creer que se cumplió con la labor, porque eso sí podría llevar el programa a muchísimas partes donde creemos que nosotros como empresa privada tenemos unas limitaciones no solamente de recursos, sino económicas, y donde no tenemos esa disposición geográfica que ellos ya sí tienen. Queremos es contribuir a un tema de articulación, es un tema de gerencia y de articulación más que cualquier cosa. Ellos tienen muy buenas intenciones, de verdad que la relación con el ministerio ha sido muy buena, pero ya nos están diciendo que donde más, lo que les acabo de decir de San Miguelito, que si en otras provincias, ya no solo corregimientos, sino en otras provincias. Entonces, a ver cómo se canaliza, y de acuerdo a esa reunión, que va a tener que ser muy concreta para ver cuál es el camino que esto toma también a futuro. Y de acuerdo a eso tendríamos que salir a decir si necesitamos más plata o no. Por ahora estamos cubiertos hasta donde creemos tener la capacidad para estos meses que nos quedan de año. Para los 5 corregimientos tenemos el tema económico suficiente. No sé, esa es la respuesta. Muchísimas gracias por el comentario. Excelente. Y ahora sí creo que esta puede ser la última pregunta. Si no tienes la respuesta, la trataremos de nosotros conseguir porque es un detalle. La persona nos dice que ha escrito al correo yo me uno @ todo Panamá ofreciendo apoyo y no he recibido respuesta. ¿Hay otro correo? Realmente hay dos. Se ve que hay gente interesada. Hay dos cosas. Sí. Todo Panamá es el movimiento que ha liderado la Cámara de Comercio. ¿Sí? Sí. Nosotros, Unidos Panamá es un brazo, o más que un brazo, no. Nosotros nacimos con la intención del programa de atención domiciliaria. Todo Panamá tiene el tema publicitario, el virus lo vences tú o lo venzo yo, un tema de entrega de mascarillas o de protectores faciales, de mascarillas, tema de alimentos y tema de trazabilidad que estamos contribuyendo conjuntamente, y el patrocinio que nos dieron para los 3 corregimientos. Entonces, nuestro vínculo con Panamá también es a través de un convenio escrito, firmado, porque nosotros dimos, para nosotros poder participar en estos 3 corregimientos, se nos tiene que garantizar un flujo de caja determinado para poder atender los 3 corregimientos. Entonces, firmamos un convenio con todo Panamá. Entonces, yo desafortunadamente no tengo la claridad de decirte con todo Panamá con quién hablar. De Unidos Panamá, lo que les hemos dicho, nosotros no recibimos en este momento dinero, porque creemos que con el que tenemos podemos atender en lo que estamos comprometidos. El próximo viernes tendremos una reunión nuevamente con el ministerio y de acuerdo a eso se determinará si vamos a ir a otros corregimientos, si se necesitaría ayuda, si necesitaríamos más dinero, y ahí tendríamos otro tipo de conversación y ojalá otros tipos de brazos que nos acompañen a encontrar pues nuevas formas de acción. Si no, nosotros hasta ahí. Yo sí
con mucho gusto, mi correo jmejia@sura.com.pa, no hay ningún problema. Yo sí puedo conseguir ya más detalle de todo Panamá. La persona que está haciendo la pregunta me puede escribir jmejia@sura.com.pa y yo con mucho gusto le consigo el dato de la gente de todo Panamá, porque obviamente si hay un equipo en Sura que tiene un vínculo muy cercano con todo Panamá por temas de flujo de caja, de fiducia a fiducia, en fin, ahí sí hay un trabajo mucho más estrecho. Yo no tengo el dato en este momento. Bueno, mira, con esto yo creo que esa sí fue la última pregunta, Jorge Andrés. Tranquilo, no hay ningún problema. Agradecemos mucho tu tiempo. La presentación que diste me parece que fue fabulosa. Nosotros que tenemos este enfoque financiero y que hemos escuchado economistas y creación de demanda, etcétera, el último webinar que tuvimos de cómo se balancea salud con economía, esto en realidad nos da el día a día los esfuerzos que se puede hacer con el sector privado, adquiriendo conocimientos, apoyándose de muchas organizaciones y haciendo estos planes que definitivamente van a ayudar con el tema de salud. Entonces, gracias, te agradezco Frank. el tiempo, te Gracias, felicito. muchas gracias. Te ofrezco también actuar como canal para apoyo futuro de AmCham, no solamente el Comité de Finanzas, sino la entidad en sí y algunos de los otros comités, para después de tus visitas con el ministerio, etcétera, si requieres apoyo nuestro, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Ok, Muchísimas y todos gracias. los que nos acompañaron aquí, muchísimas gracias. Espero que también hayan disfrutado y enriquecido con esta presentación de hoy. Y los invito para el próximo mes, nuestro webinar en esta serie que estamos haciendo para instruirnos de las crisis y los retos que nos presenta esta pandemia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, que esté muy bien. Cuídense mucho.